Ya. Muy bien, buenas tardes a todas y todos los estudiantes que están conectados en este momento y a los que nos van a ver más adelante y a los que, bueno, se van a ir incorporando más en el camino también otros estudiantes. Hoy día tenemos la grata oportunidad de contar con la participación en este curso de Alejandra Parra Muñoz. Alejandra es bióloga en gestión de recursos naturales, máster en planificación de la Universidad de Otago y cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, esta organización muy importante que nace en 2007 aproximadamente, ahí tú me puedes corregir después, Alejandra, eh, y que tiene una función muy importante, brinda apoyo, asesoría técnica gratuita a aquellas organizaciones, territorios que se ven afectados por eh, problemas ambientales en su entorno, principalmente el tema de instalación de vertederos, plantas de tratamiento de aguas servidas, etcétera. Tiene como objetivo RADA, una organización muy importante, incidir en las políticas públicas, dicen en su manifiesto, a nivel comunal en relación a la gestión ambiental, fomentar y exigir la participación en la toma de decisiones, difundir y promover la educación ambiental como un valor fundamental. Temas, ¿no?, que a todos nos vincula y particularmente en este curso nos relaciona y nos acerca. Así que yo le pedí a Alejandra que nos pueda hoy día conversar, dada la experiencia que tiene ella en esta agrupación ambiental, de defensa ambiental, pero también como persona ha estado vinculada en los territorios a una serie de conflictos socioambientales, de que nos converse sobre eso, sobre los conflictos socioambientales. Y además le quiero pedir a Alejandra que nos cuente cómo esto se podría vincular al proceso constituyente que está viviendo el país. ¿Cómo, cómo discutimos los temas ambientales en el contexto de una nueva constitución? Y eso es muy importante para nuestros estudiantes, puesto que nosotros somos una carrera de pedagogía en historia, geografía, pero también, ciertamente, en educación cívica. Y un tema como este tiene mucho de ciudadano. Es un tema de los y las ciudadanas. Así que, Alejandra, te agradezco que hayas aceptado esta invitación y te dejo aquí con nuestra audiencia de estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de la Frontera. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación para conversar aquí con estas jóvenes y estos jóvenes que se están preparando y qué alegría saber que están teniendo esta preparación para enfrentar mañana la educación de personas que sean en verdad un aporte, que puedan tener una perspectiva crítica sobre la realidad, sobre las situaciones que enfrentan, que puedan entender mejor de dónde vienen los problemas sociales, ambientales que enfrentamos y cómo actuar frente a eso también. Que lamentablemente hoy día existen varias generaciones, diría yo, que fueron muy mal formadas en ese respecto, que tienen casi cero educación cívica, personas que funcionan más que nada como consumidores y consumidoras y no como ciudadanas y ciudadanos, y que por lo tanto no se involucran en las decisiones que tienen finalmente un impacto en sus vidas. La gente que se relaciona hoy en día, o que reacciona, que se involucra políticamente, es la gente que siente el impacto finalmente de este sistema y que decide tomar cartas en el asunto y no solamente aprovechar las oportunidades de consumo que nos da este sistema. Y bueno, yo les quería mostrar una presentación un poco que muestra algunos de los conflictos ambientales con los que nosotros hemos trabajado desde la RADA, y de ahí podemos ir sacando de repente otras conclusiones sobre de dónde vienen estos problemas y cómo nos relacionamos con ellos. No sé si me permiten. Sí, tienes la opción ahí en presentar ahora, tienes que Ya, a ver.
la parte de abajo. Aquí. Sí, yo les quería mostrar un poco también lo que tú contaste, Pablo, de dónde parte la rada. No sé si ahí ven la presentación en modo presentación. Todavía no se ve en modo presentación, está en modo... si estáis con dos pantallas, a lo mejor te está presentando la otra pantalla. No, estoy con una sola. Ya, entonces hay que ponerle presentación. ¿Presentar en línea a lo mejor o no? No. Eh, Mira, en la parte de abajo sale la ventanita esa de... eh, Sí, le puse. Ahí, ¿tampoco? no, Ya, no importa. sí, Lo vemos en chico nomás. dale. Ahí, ¿vieron que cambió? Sí, cambió. Ya, súper. Bueno, como contaba Pablo, desde el año 2006, en realidad que existe la RADA, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, y partimos después de una marcha por el Día del Planeta que hubo el año 2006, donde marchamos distintas organizaciones de la región, comunidades mapuche también afectadas por conflictos socioambientales como los vertederos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, las plantaciones forestales, pisciculturas, eh, etcétera. Y después de esa marcha decidimos que deberíamos trabajar de manera más coordinada, pero permanentemente coordinarnos. Y así surgió la RADA, que en sus inicios fue una red de organizaciones, pero que con el andar del tiempo, 14 años es harto tiempo y las organizaciones ciudadanas son muy dinámicas, entonces algunas fueron desactivándose, otras organizaciones cambiaron como de tema y entonces finalmente quedamos hoy en día un grupo de personas que formamos parte de la RADA, pero seguimos trabajando en red con muchas otras organizaciones. Y eso es algo muy importante de nuestro trabajo, porque los recursos son escasos, muy escasos, entonces es muy importante contar y sumar nuestras capacidades a las de otras organizaciones. Y partimos trabajando el tema del racismo ambiental y vinculándonos fuertemente con las comunidades mapuche, donde estaban los vertederos municipales y donde se estaban empezando a instalar las plantas de tratamiento de aguas servidas en ese, en ese año, justo en el 2006. Y calculamos que como el 70% de la basura de la región se iba a disponer a vertederos que estaban en comunidades mapuche y al mismo tiempo casi todas las plantas de tratamiento de aguas servidas se estaban instalando nuevamente en el territorio de esas comunidades o de otras comunidades mapuche, cuando las comunidades de la región no tienen más del 15% de la superficie regional. Entonces eran decisiones como bastante claras, digamos, en cuanto a que no había una protección, por un lado, de las tierras de las comunidades y por otro, había una especie de abandono de las autoridades como dejando esos lugares como el patio trasero en el fondo de las comunas. Entonces, esto nosotros lo fuimos evidenciando, fuimos levantando información bueno, esta es una imagen del vertedero que existía en Temuco, el vertedero municipal que funcionó por 24 años en el corazón de 30 comunidades mapuche que antes se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y que hoy en día ya no pueden hacer esas actividades tanto como las hacían antes, aunque las han estado recuperando desde el cierre del vertedero que fue el año 2016. Pero mientras funcionó el vertedero, no podían hacer agricultura ni ganadería porque para hacer agricultura se necesita agua y ellos sacaban agua de pozos, pero con el vertedero ya el agua no había ninguna seguridad de que podía servir para regar
plantas de consumo humano. Y la ganadería se dificulta mucho también porque en los vertederos se van a abandonar perros, y esos perros, camadas de cachorros, ¿cierto? Y esas camadas de cachorros después crecen, se alimentan de la basura y salen a cazar animales de crianza. Entonces, es muy difícil criar animales alrededor de un vertedero. Es una cuestión que pasa en todos los vertederos. Entonces, esto lo denunciamos en la ONU, en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el año 2007, y la ONU acogió esta denuncia contra el Estado de Chile, le emitió al Estado de Chile recomendaciones para resolver este problema, y dentro de esas recomendaciones estaba el desarrollar un estudio científico que determinara, diagnosticara los impactos de los vertederos y las plantas de tratamiento de aguas servidas en las comunidades, y también el desarrollo de una política pública especial para el tema. Nosotros agarramos esas recomendaciones y estuvimos permanentemente presionando al gobierno regional para que las implementara, y así progresivamente se empezó primero a desarrollar una política no escrita, digamos, de dejar de vertir basura en comunidades mapuche, y por lo tanto se empezaron a cerrar varios vertederos que estaban en comunidades mapuche. Y hay una foto de la celebración que hicimos cuando se cerró el vertedero en Loncoche, que estaba en la comunidad Penchucón. Y bueno, pero esto no resolvió el problema de la comunidad, digamos, resolvió entre comillas, porque las décadas de basura enterrada todavía están ahí, pero ya no se sigue llevando la basura a la comuna, pero ahora esa basura se va al relleno sanitario de Villarrica, que está en una comunidad mapuche, y ahí mismo también está el ex vertedero municipal de Villarrica y la planta de tratamiento de aguas servidas. Entonces, el racismo ambiental no está completamente resuelto, a pesar de que han habido avances. Estos cierres de vertederos en la región, porque también se cerró el vertedero de Puerto Saavedra, el de Temuco, el de Lumaco, el de Pitrufquén se cerró porque se incendió. No me acuerdo cuáles más, varios vertederos que estaban en el de Lautaro también se cerró, el de Melipeuco, que estaban en comunidades mapuche. Entonces eso atrajo la avaricia, diría yo, de grupos económicos que vieron la oportunidad y intentaron instalar incineradores de residuos desde hace mucho tiempo atrás de que este proyecto que está en evaluación hoy día. Y como ven, aquí hay una noticia del 2015 donde ese año llegó una empresa francesa que se llamaba WEC, y ellos vinieron con una propuesta de un incinerador para toda la región prácticamente. Y bueno, nosotros con la Rada, por supuesto, nos pusimos manos a la obra, y lo que hicimos fue solicitar, nos enteramos así como bajo cuerda de que las municipalidades habían firmado unos documentos de acuerdo con la empresa, a pesar de que el proyecto no estaba evaluado ambientalmente, y que no se había esto hecho ni siquiera con participación de los concejales de las comunas. Entonces solicitamos por transparencia a cada una de las municipalidades si es que habían firmado o no algún acuerdo con esta empresa, y nos encontramos con la sorpresa de que muchas municipalidades lo habían hecho. Algunas ni siquiera nos contestaron, así que todavía no sabemos si lo habían firmado o no. Pero, por ejemplo, Lumaco, Los Sauces, Gorbea, Purén, Temuco, Traiguén, Villarrica, Pitrufquén, Perquenco, Padre Las Casas, todas esas comunas habían firmado un protocolo de acuerdo con la empresa que establecía, entre otras cosas, obligaciones de entregar una cierta cantidad de basura al incinerador, también entregar toda la asistencia y el apoyo necesarios para la obtención de los permisos para construir la planta, esto sin haber una evaluación ambiental previa, como les decía, y además que esta empresa fuera el único destinatario de los desechos recolectados por la comuna.
apoyar y respaldar todas las solicitudes de la empresa, las postulaciones, etcétera. O sea, era un documento de respaldo total de las municipalidades al proyecto. Bueno, y nosotros transparentamos esta información, la hicimos pública, y el resultado fue que la empresa se retiró así, nada más saber que se había publicado esos acuerdos que habían tomado. Entonces, bueno, aquí se ve un poco la falta de transparencia que hay con esta información, con las licitaciones públicas, con las decisiones que se toman de políticas públicas con este tema, y el rol de la ciudadanía que simplemente al transparentar la información logra estos impactos tan importantes. Luego, bueno, producto de la denuncia por racismo ambiental se comenzó a desarrollar planes de cierre. No es cosa de llegar y cerrar un vertedero, ponerle candado que no entre más basura, sino que hay que hacer obras que minimicen los impactos de los residuos que ya están depositados ahí. Y es así como el año 2011 se empezó a ejecutar el plan de cierre para el vertedero de Temuco, que estaba en el sector Boyeco, con un plazo de 5 años. Entonces, el año 2011 se sabía que el 2016 se iba a cerrar el vertedero, que tenía que estar cerrado. Pero aún así, la Municipalidad de Temuco no hizo nada hasta el año 2015, cuando abre una licitación pública para un nuevo sistema de disposición final de residuos. Y esa licitación pública se la gana la empresa WT Araucanía para poner un incinerador de basura en Lautaro para quemar los residuos de Temuco. Esta empresa se había formado unos meses antes de que se abriera esta licitación pública, y unos meses antes incluso que se formara la empresa, el dueño de la empresa viajó a España, específicamente a Madrid, junto con el alcalde, junto con varios concejales, junto con el intendente de esa época, con funcionarios del gobierno regional y con otros alcaldes de otras comunas, para ver los sistemas de manejo de residuos que se usaban en Madrid. Uno de ellos era una planta incineradora y el otro había un sistema piloto de higienización de residuos. Entonces, meses después se forma, bueno, el único privado invitado a esa gira de funcionarios públicos fue Robert Warner, que es el dueño de WTE. Meses después forma la empresa, meses después se gana la licitación de la municipalidad, con un proyecto de un higienizador de residuos y un incinerador prácticamente igual a lo que habían visto en Madrid. Les quiero contar también por qué nos oponemos a la incineración de residuos y por qué es tan importante para nosotros esta lucha. Primero, por un lado, porque la incineración de residuos alimenta la economía lineal, y por otro lado, porque pone en peligro la salud de las personas y el ambiente. ¿Y por qué decimos que alimenta la economía lineal y qué es la economía lineal en el fondo? La economía lineal es este sistema económico capitalista, además globalizado, cada día más liberado, ¿cierto? Con menos influencia de los estados, que extrae lo que son nuestros bienes naturales comunes, pero que ellos transforman en recursos naturales privados, extraen todo eso para ingresarlo a una cadena de producción que los termina transformando finalmente en basura. Y esta cadena de producción funciona de manera lineal porque extrae, manufactura, vende para el consumo, ¿cierto? Se consume finalmente y se bota, se destruyen los materiales, ya sea enterrándolos o quemándolos, y entonces para volver a tener los productos hay que volver a extraer bienes naturales comunes y volver a reiniciar toda esa cadena de destrucción. En la parte de la extracción de las materias primas vírgenes y de la manufactura de los bienes de consumo masivo, se producen más de 70 veces los residuos que se generan a nivel doméstico. Entonces nosotros a nivel doméstico, la basura doméstica que sacamos de las ciudades, digamos, es solamente una pequeña parte de todos los residuos que se generan en este proceso productivo.
de hecho los residuos más peligrosos y que se generan en mayores cantidades son los de los residuos industriales, de la extracción y de la manufactura de los bienes de consumo masivo. Y ahí tenemos actividades como la actividad forestal, la minería, la agricultura de gran escala, ¿cierto? Intensiva, industrializada, la producción industrializada también de animales y de productos de animales, y la extracción de petróleo para la generación de energía, para el transporte y para la producción de los plásticos también. Todas estas industrias en el fondo son muy dañinas, destruyen las formas de vida de las comunidades locales que viven en esos territorios, que son formas de vida sustentables, porque tienen una relación directa con el ambiente, porque dependen del ambiente y además hay un sentido de pertenencia con el lugar al revés del sentido de las corporaciones que el lugar les pertenece a las corporaciones. Entonces, esa es la razón fundamental en realidad por la que nos oponemos a la incineración de residuos, porque alimenta este sistema y de hecho lo hace más rápido, lo acelera incluso, y lo hace más peligroso. Y segundo, porque genera emisiones contaminantes que dañan la salud de las personas y del ambiente de manera reversible. Y allí los contaminantes más peligrosos son sustancias nuevas que se producen por la quema de la basura, como las dioxinas, los furanos y también los metales pesados que en la basura en estado sólido, digamos, no reaccionan tanto con el ambiente como cuando se queman y se sacan a la atmósfera. Además, todas estas sustancias salen en forma de nanopartículas, es decir, partículas tan pequeñas que pueden atravesar todas las membranas del cuerpo y alojarse en cualquier órgano vital, generando una gran gama de enfermedades que se clasifican dentro de las nanopatologías, que son las enfermedades producto de la exposición a las nanopartículas. Y las dioxinas y los furanos son sustancias muy cancerígenas. De hecho, el cancerígeno más potente que se conoce es un tipo de dioxina. Estas sustancias se bioacumulan, es decir, se van acumulando en el cuerpo de los seres vivos y se van biomagnificando a medida que vamos subiendo en la cadena alimenticia. Entonces, quienes parten bioacumulando son las plantas y luego quienes se comen las plantas biomagnifican, reconcentran, consumen cantidades mucho más concentradas de los contaminantes, aunque sean seres que viven a muchos kilómetros de distancia y ni siquiera respiren esa contaminación. Y quienes terminan consumiendo las dosis más altas son los lactantes humanos, las guaguitas a través de la leche materna. También se generan grandes cantidades de cenizas, cerca de un 30% de los residuos que se incineran se transforman en ceniza. En realidad, 30% de la masa de lo que se incinera se transforma en ceniza, y esas cenizas son también altamente tóxicas. Mientras más eficiente sea el sistema de abatimiento de gases, abatimiento de los contaminantes de los gases, más tóxicas van a ser las cenizas. Y porque los tóxicos no van a salir al aire, pero van a quedar ahí contenidos en las cenizas. Y estas cenizas tienen que ser dispuestas en algún lugar, idealmente en un relleno sanitario de seguridad, de los que no hay muchos en Chile. Entonces las cenizas también presentan un riesgo. Bueno, y nosotros hemos desarrollado una estrategia paralela en contra de la incineración y por basura cero como la alternativa correcta para el manejo no solo de los residuos, sino también de los bienes naturales comunes, para ya dejar de sacar los bienes naturales comunes y transformarlos en bienes de consumo masivo que se terminan transformando en basura. Sino que para... a través de la estrategia basura cero, reconocer que lo que se transforma en basura viene de la naturaleza y que muchas veces se destruye la naturaleza para producir cuestiones que ni siquiera necesitamos, cuestiones que ni siquiera nos hacen bien e incluso nos enferman, y además que son desechables. Bueno,
Bueno, en la lucha contra el incinerador hemos hecho muchas acciones, muchas jornadas de información para las comunidades de Lautaro y de Temuco, para informar sobre los peligros de la incineración, sobre cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, sobre qué herramientas podemos usar como ciudadanía para detener esta iniciativa. Hemos hecho 2 marchas, hemos hecho mucho uso de la prensa, y nos hemos involucrado también y hemos involucrado a más gente y más organizaciones en el proceso de evaluación ambiental a través de comunicaciones con el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de la formulación de observaciones ciudadanas y el ingreso masivo de estas también a la evaluación. Hemos también tenido reuniones con varios de los servicios que evalúan este proyecto, y le estamos haciendo seguimiento permanente al proceso de evaluación. Ahí hay algunas imágenes de algunas de las jornadas informativas que hemos hecho, muchas de ellas en sectores rurales de la comuna de Lautaro, con las comunidades que se verían afectadas por este proyecto, comunidades principalmente mapuche. Jornadas de información también en la ciudad de Temuco y de Lautaro, donde hemos traído también invitados internacionales, porque acá en Chile sabemos que no somos profetas en nuestra propia tierra. Ahí hay imágenes de algunas jornadas informativas en juntas de vecinos de Lautaro. También hemos participado en las reuniones organizadas por el Servicio de Evaluación Ambiental con la empresa para fomentar la participación ciudadana. Ahí hay otras de esas reuniones donde vamos invitados por las comunidades y por las organizaciones que están invitadas en realidad oficialmente a esas reuniones. Y hemos hecho observatones en Lautaro y en Temuco. Las observatones son una jornada donde nosotros llevamos observaciones a la ciudadanía y de esa manera les facilitamos participar en el proceso de participación ciudadana, porque la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental se restringe a un periodo de tiempo donde las personas pueden hacer observaciones ciudadanas por escrito. Y esas observaciones son una cuestión bastante técnica, que hay que estar muy informado sobre el proyecto para poder opinar en una hoja, redactar algo, una apreciación sobre el proyecto. Hay que tener el formato correcto para ingresarlas. Entonces, nosotros con estas observatones hemos facilitado que muchas más personas puedan involucrarse en el proceso de participación ciudadana del proyecto. Entonces, el año 2017 logramos juntar más de 3.400 observaciones ciudadanas en Temuco y en Lautaro. Las entregamos al Servicio de Evaluación Ambiental con una marcha. Y el año 2019, ahí sí que nos pasamos porque juntamos más de 13.000 observaciones ciudadanas, que también fuimos a entregar al Servicio de Evaluación con una marcha. Aquí también esto fue alimentado por el estallido social el año 2019, que nos permitió reunir mucho más observaciones ciudadanas porque la ciudadanía estaba más activa y más dispuesta a involucrarse. Y como les decía, hemos hecho mucho uso de la prensa también para difundir nuestra perspectiva del tema. Nuestra me refiero a no solo de la RADA, sino que también de las organizaciones, de las otras organizaciones que se han involucrado contra este proyecto, de las comunidades mapuches, sobre todo en el último año, que fueron un actor muy, muy relevante en esta pelea. Porque la empresa tiene muchas facilidades para llegar a la opinión pública. De hecho, el encargado de comunicaciones de la empresa es Álvaro Saavedra, que es un periodista que lee las noticias del Canal 2. Entonces, eso versus la capacidad de las comunidades y de las organizaciones sin recursos para llegar a la opinión pública es una relación de poder muy dispara ahí. Entonces, por eso es que todo y cada vez que podemos hacemos uso de la prensa para comunicar públicamente nuestra versión. Ahí también fuimos a la radio Rock and Pop porque el gerente de WTE fue a la radio Rock and Pop a hablar de las maravillas de la incineración de residuos, que se recupera energía, que se usa mucho en Europa y en Norteamérica, que es una tecnología de punta, etcétera, etcétera. Entonces nosotros fuimos ahí también a
a contrarrestar en el fondo esa información que se había entregado, que había llegado a todo Chile a través de la radio Rock and Pop. También participamos en marchas para llevar la demanda de no a la incineradora a también otras demandas que tiene la ciudadanía y de esta manera transversalizar en el fondo las demandas del movimiento socioambiental con todas las otras demandas de los otros movimientos sociales en Chile, que es una cuestión muy importante también y que hemos estado desarrollando más y más en el tiempo, diría yo. Y ahora les voy a contar un poquito sobre Basura Cero y qué hemos hecho para promover esta estrategia. Implementamos la estrategia Basura Cero en el barrio Campos Deportivos de Temuco los años 2017 y 2018 a nivel comunitario, sin apoyo de la municipalidad ni de ninguna empresa, donde hicimos actividades de, primero, preparación, caracterizamos tanto la basura como las personas que vivían en el barrio para saber con qué personas íbamos a trabajar y también cuáles eran las características de los residuos que generaban. Después hicimos muchas actividades de sensibilización para sensibilizar a las vecinas, a los vecinos, a los estudiantes también de los establecimientos educacionales que hay en el barrio, desde prekinder hasta cuarto medio. Después les hicimos entrega de herramientas teóricas y prácticas para el correcto manejo y responsabilización de sus residuos, talleres de compostaje también en la Junta de Vecinos y en las escuelas y colegios, entrega de composteras para que quienes aprendieron a hacer compost pudieran hacerlo en sus casas y también entrega de contenedores para separar los materiales reciclables y coordinación con una recicladora de base que se llama Elisa Millanao, que es una ex recicladora del vertedero. Ella empezó a reciclar cuando el vertedero se puso al lado de su casa y estuvo por 20 años reciclando desde los camiones de basura que llegaban a vertir ahí los residuos de la ciudad, junto con 200 personas más que después del cierre del vertedero quedaron sin trabajo y Elisa, a través de esta vinculación con este proyecto, pudo continuar reciclando, pero ya desde la ciudad y con condiciones distintas. También pusimos un huerto comunitario orgánico para mostrar las posibilidades del uso del compost que iban a generar las vecinas y vecinos, que requirió mucho trabajo para la mantención, pero con unos resultados ahí maravillosos, como ustedes ven, las vecinas con unas enormes sonrisas con la primera cosecha. También hicimos 2 seminarios internacionales, uno el 2016 y otro el 2018. Queríamos hacer otro este año, el 2020, porque queremos hacer cada 2 años un seminario internacional hacia la estrategia Basura Cero, pero por la cuestión de la pandemia no pudimos hacerlo este año, pero vamos a hacer todo lo posible para hacerlo el próximo año. Y en estos seminarios traemos invitados internacionales que vengan a contarnos sobre cómo se ha implementado la estrategia Basura Cero en distintas ciudades del mundo y también cómo se continúa luchando contra la incineración en los países donde existe. Y últimamente nos involucramos en la hoja de ruta hacia la economía circular en Chile, que es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, uno de los compromisos de Chile con el Convenio de París. Y en esta hoja de ruta que salió esta semana, salió hoy día, creo que la lanzaron, participan muchos gremios. Yo diría que el grueso de los participantes son gremios empresariales, muy poquitas organizaciones ciudadanas y también algunas instituciones académicas, junto con los ministerios, por supuesto. Y yo, en representación de la RADA, junto con 2 personas más también en representación de organizaciones sociales, participamos en la mesa de valorización energética, que era una mesa para evaluar si es que la incineración de residuos con recuperación de energía tenía cabida o no en la hoja de ruta hacia la economía circular. Y allí habían representantes del Ministerio de Energía que estaban totalmente a favor de la incineración, y también de empresas que hacen incineración de residuos industriales principalmente, pirólisis de camiones de la minería, por ejemplo, cementeras que quieren usar basura para
ahorrarse la plata que gastan en combustible, que les llegue el combustible gratis para producir cemento. Entonces, las posibilidades en realidad de lograr que la incineración quedara fuera de la hoja de ruta eran bien bajas, pero dimos la pelea hasta el final y logramos que la hoja de ruta recomiende no incorporar la incineración de residuos en la economía circular, porque en el fondo es contraproducente. Bueno, eso es lo que les había contado de los resultados de eso. Y yo les puedo asegurar que si no hubiéramos estado en esa mesa, Mariela, que es de la red de biodigestores de América Latina y el Caribe, que es miembro de la Alianza Basura Cero Chile, y Soledad Mella, que es representante del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, que también es miembro de la Alianza Basura Cero Chile, si no hubiéramos estado las tres ahí, la hoja de ruta hacia la economía circular en Chile contendría la incineración de residuos como una forma de gestión de residuos sólidos urbanos. Y gracias a nuestra presencia ahí, pelea, así una inversión de energía bien importante, porque además uno como militante de organizaciones socioambientales no solo gasta tiempo, sino que gasta mucha energía emocional, digamos, porque ves ahí que estás jugando un rol importante en las cuestiones que pueden pasar a futuro. Entonces es una pega muy, muy demandante el hacer representaciones ahí. Bueno, y hemos participado en muchos conflictos ambientales apoyando a las comunidades. Hoy en día también estamos trabajando un poco con las comunidades que están peleando contra la instalación de la subestación eléctrica en Metrenco, del el tendido de alta tensión que conectaría la subestación de Metrenco con la de Imperial y la subestación de Imperial, que en el fondo son tres partes de un proyecto, pero que fueron presentadas al sistema de evaluación de impacto ambiental como una sola, como tres proyectos distintos, cuando en realidad son un solo proyecto, son los tres de la misma empresa, están interconectados. Si no existe uno, el otro no puede funcionar. Entonces ahí estamos también apoyando para que el proyecto, para empezar, sea evaluado como corresponde, a través de un estudio de impacto ambiental, considerando las tres partes como integrantes de un solo gran proyecto y no como cuestiones separadas. Y también nos estamos involucrando fuertemente en las discusiones de cómo participar en los cambios institucionales que se vienen ahora en el proceso de la convención constituyente. Bueno, desde el estallido social, nosotros como RADA nos involucramos fuertemente allí, y tanto en las marchas, ¿cierto?, en las protestas públicas, como también en las reuniones donde se empezaron a armar asambleas, cabildos, y nosotros empezamos a desarrollar conversaciones tipo cabildo respecto a temas socioambientales, y hicimos un cabildo por el agua, hicimos un cabildo sobre forestales, otro sobre energía y cambio climático, otro sobre manejo de residuos, para ir de alguna manera discutiendo, deliberando sobre para dónde tenían que ir las políticas públicas respecto de estos temas, no solo de nuestra perspectiva, sino que también en conversación con cualquier persona que estuviera interesada en desarrollar el tema. Y de ahí en adelante, bueno, nos hemos involucrado en promover la participación en el plebiscito, por ejemplo, y hoy en día iniciamos una plataforma para levantar una lista de independientes a la Convención Constitucional, que actualmente esa plataforma está formada por más de 40 organizaciones de toda la región, donde desarrollamos un proceso deliberativo para la definición de una lista que represente a los movimientos y organizaciones sociales de la región. Y en eso estamos hoy en día, y dentro de ese espacio estamos desarrollando lineamientos programáticos que en el fondo sean el objetivo de la lista, ¿cierto?, para llevar a la discusión de la
de la Convención Constitucional si es que alguna de nuestras candidatas y candidatos llega a ser electo. Nos parece fundamental involucrarnos en las decisiones políticas del país, tanto en los espacios institucionales que se abren como fuera de ellos también. Nos parece que además que ambas estrategias, fuera y dentro de las instituciones, son complementarias y son necesarias para que haya finalmente un éxito, una cristalización de las demandas. No sé si tienen comentarios, preguntas, me alargué mucho. No, está bien, está muy bien, Alejandra. Te agradezco por la presentación y el conjunto de conceptos que fuiste desarrollando. Yo anoté algunos que son interesantes y me gustaría en ese caso podemos generar una especie de diálogo y también dar espacio para que los estudiantes puedan hacer algunas consultas. Ya, te advierto que espero que participen. Estas lógicas virtuales a veces no promueven tanto el intercambio, pero por favor les pido a los estudiantes que participen, que escriban en el chat, que pidan la palabra, en cualquier momento se las podemos brindar, ¿ya? Rebeca, ¿quiere plantear algo? Sí, hola. Tengo un comentario. Lo que pasa es que al principio había una imagen de un vertedero y me acordé del documental que se llama La Isla de las Flores. Yo creo que lo conocen. Lo vi en primer año, cuando teníamos con la profesora Raquel, y me impactó. No sé si alguno de mis compañeros lo ha visto, lo quería recomendar, y que es que tiene mucho que ver con el tema, la cadena de producción y cómo termina todo finalmente en basura, y que esa basura termina afectando a una comunidad de gente. Y eso. Sí. Es muy bueno ese documental, muy bueno, sí. Y es impactante. Se los recomiendo también, La Isla de las Flores. Y es viejo. Sí. No sé qué año es, pero es análogo. Y es buenísimo porque relaciona también, ahí hace muchas relaciones un poco insospechadas algunas, y termina aclarando cómo finalmente la basura se produce dentro de un sistema económico. Es muy importante darnos cuenta de eso, que la basura es un producto de este sistema económico. La basura es un valor económico de algo. Algo se transforma en basura cuando ya no nos vale nada. Ahí se transforma en basura. Entonces, por ejemplo, ¿por qué cortamos el pasto y lo transformamos en basura? ¿Por qué el cuerpo del pasto cuando se corta se transforma automáticamente en basura? Ese es el cuerpo de las plantas. ¿Por qué es basura? Porque no vale un peso para nosotros, por eso es basura. Pero no debería serlo. Y así muchas cosas. Y en el fondo, este sistema necesita producir basura para seguir alimentándose, para seguir funcionando de la manera como funciona. Porque cuando transformamos algo en basura, inmediatamente necesitamos recuperar eso que perdimos, digamos. Entonces tenemos que volver a comprar. Alejandra, nosotros hemos trabajado algunos conceptos y hemos citado autores en geografía que lo mencionan como la destrucción creativa, ¿no? del territorio. Destruir para crear, como una de las bases de la generación de riqueza del capitalismo. Y como el capitalismo busca nichos ecológicos para generar procesos de circulación de capital, en el fondo. Y en ese sentido la basura juega un rol, como tú muy bien lo has destacado dentro de este concepto de la economía lineal. Hablaste también de los bienes naturales comunes. Y me interesaría, Alejandra, que pudieras en ese contexto sobre la participación ciudadana también hablaste. Y hablaste de la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental, ¿no? de proyectos. Y explicaba ahí cómo era el formato. ¿Cómo crees tú que hoy día cuál es el concepto de participación que subyace a los espacios de participación en los estudios de impacto ambiental? ¿Cómo se concibe el rol de los ciudadanos dentro de la actual institucionalidad?
y cómo eso debería abordarse en una nueva constitución, el rol de los ciudadanos en esto, porque ahí tú mencionabas, decía, el ciudadano tiene que estar informado, casi como que ser un experto en biología, en química, en petrografía, no sé, para participar en los procesos de evaluación. Y a veces eso lo sabemos que no necesariamente se logra. Entonces, ¿cuál crees tú que es la visión que hoy día la institucionalidad tiene, y el poder en consecuencia, respecto al rol de los ciudadanos en los espacios de participación? ¿Y cuáles deberían entonces reformularse? ¿Cómo debería reformularse ese concepto de participación en una nueva constitución que debería definirla, ¿no? Debería definir y categorizar el rol de los ciudadanos y la participación en los temas de evaluación ambiental. Y no solamente la evaluación ambiental, pero particularmente en ese. Sí, bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental, diría yo que está diseñado para que los proyectos se aprueben. Y ojalá lo más rápidamente. La participación ciudadana en la evaluación ambiental institucional en Chile es meramente formal, no tiene un objetivo real de que la gente participe y de que además las opiniones de la gente sean efectivamente consideradas en la decisión. No está diseñado de esa manera el sistema de evaluación de impacto ambiental. Los espacios de participación ciudadana que hay en el sistema están hechos para enunciar que hay participación, pero en realidad esa participación difícilmente es efectiva. Lo que no significa que no sea útil, pero para que sea útil hay que empoderarse completamente y desbordar el espacio institucional de la participación ciudadana, que es lo que hemos estado haciendo nosotros con la RADA. Y para eso tienes que manejar muy bien cómo funciona la institucionalidad, cuál es el reglamento, cómo se relacionan las leyes ambientales con otras leyes, etcétera, tener asesoría legal. Es muy difícil empoderarse del proceso de participación. Pero cuando se hace es una herramienta muy efectiva porque justamente el sistema de evaluación no está preparado para eso. No está preparado para que la gente se empodere de la participación ciudadana. Entonces, cuando eso ocurre, el sistema de evaluación no reacciona para lo que estaba diseñado, digamos. Entonces, ahí la participación ciudadana tiene un efecto potente y real. ¿Y cómo debería ser? ¿Cómo pensamos la participación Sí. ciudadana en un contexto de una nueva constitución? Sí, también hay que tener en cuenta que Chile es un país muy centralizado. Entonces, que en verdad al país no le interesa que se tomen decisiones a nivel local. Le interesa que se ejecuten las decisiones que se toman a nivel central nomás. Y eso es una cuestión fundamental que tiene que cambiar en la nueva constitución. Tiene que haber una real descentralización del país. Y para nosotros desde las organizaciones socioambientales, y estoy hablando aquí ya no a nombre de la RADA, sino que de muchas organizaciones socioambientales que estamos también trabajando de manera coordinada en el país, la decisión que se toma a nivel territorial debe ser vinculante y eso tiene muchas implicancias. Tiene implicancias en lo cultural, en lo político y en lo económico, por cierto. ¿Por qué se instalan estos proyectos tan contaminantes? ¿Por qué se pueden instalar tan fácilmente? Porque quienes sufren los impactos de esa contaminación o de esa destrucción ambiental no son quienes se benefician. Si los que se benefician vivieran ahí, te aseguro que no lo harían. No instalarían esos proyectos. Pero quienes hacen las inversiones viven muy lejos, quienes se benefician de lo que produce esa inversión también viven muy lejos y quienes viven en el territorio sufren los impactos y no tienen ningún beneficio de aquello. Y eso tiene mucho que ver también, bueno, con lo que tú decías delante, destruir para construir, con
con este paradigma occidental, eurocéntrico, desarrollista, que piensa que una forma de vida es más importante que la otra, que la forma de vida desarrollada es el objetivo que tenemos que tener mundialmente. Todas las sociedades del mundo deberíamos tener el objetivo de ser desarrollados. Y yo he reflexionado mucho sobre el desarrollo y la verdad es que me cayó la teja en un seminario internacional al que fui sobre desarrollo en Nueva Zelanda cuando estaba estudiando allá. Y me di cuenta, escuché la presentación de una doctora en no sé qué del Reino Unido, de Inglaterra, que contaba sobre una gran represa que habían construido en China para la producción de hidroelectricidad, y yo pensaba, ¿y esta mujer en qué cree que esto es desarrollo? ¿Por qué cree que esto es desarrollo? Y ahí me di cuenta que desarrollo en verdad es el estilo de vida europeo. Eso es el desarrollo. Y es, en el fondo, un distanciamiento de la forma de vida de los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen una forma de vida que es más parecida a la de un ser vivo con su ecosistema, que es la forma en la que deberíamos vivir, porque recordemos que somos una especie, mamíferos, vertebrados, como miles de otras especies, y que habitan este planeta. Pero no nos relacionamos de esa forma con nuestro ambiente, sino que tenemos esta otra forma, en la cultura occidental tenemos esta forma totalmente artificial de relacionarnos, donde estamos fuera de los ciclos de la naturaleza, y al contrario los rompemos, ¿cierto? Y por eso generamos todos estos problemas ambientales. Y el concepto de desarrollo lo que hace es superponer la forma de vida de los países desarrollados a la forma de vida de los pueblos originarios. La forma de vida de los pueblos originarios no es desarrollada. Entonces, es válido destruirla para poder avanzar hacia que tengamos la forma de vida de los países desarrollados. Claro, el desarrollo como un discurso ideológico, por lo tanto. Un discurso ideológico de los países centrales que se impone a los países periféricos. Ángela, veo que tienes levantada ahí la mano. Dale. Sí, varias cosas, porque como que donde habló, como que fueron muchas cosas las que se me vinieron a la mente. Qué bueno. Primero que todo, con mi grupo estamos trabajando en nuestra crónica el tema de la incineradora en Lautaro. De hecho, el profe nos dijo que la entrevistáramos a usted y todo el tema, y nos facilitó un montón el trabajo. Respecto a lo que es la participación ciudadana, recuerdo en una reunión que hubo acá en Galvarino, yo soy de Lautaro, pero esta reunión fue en Galvarino, de cómo la CONADI y cómo la superintendencia supuestamente tenía que apoyar a las comunidades. A nosotros se suponía, y para que no estuviera la incineradora, pero también recuerdo cómo los lamianes estaban reclamando de que no había casi nada de lo que ellos habían dicho para la evaluación del impacto ambiental. Entonces, se puede observar cómo estas organizaciones que CONADI se supone que están para apoyarnos, pero en realidad no están así. Y lo otro, igual que me llamó la atención, que de hecho ahora lo estábamos comentando con un amigo por WhatsApp, mientras usted estaba hablando, cómo seguimos colonizados buscando un desarrollo. Por ejemplo, en la mañana teníamos prueba de geografía económica. Usted se imaginará qué materia hay en geografía económica, de desarrollo y todo el tema. Y en un momento de la prueba me pregunté, ¿por qué estoy escribiendo la naturaleza como un bien que debe ser explotado para suplir necesidades? Que necesidades que en realidad ni siquiera son tan necesidades. Entonces, no sé, como que quedé muy con esta presentación. Muchas gracias. Por nada, y yo creo que diste en el clavo. Para mí ese es el asunto central aquí, la colonización. La colonización nos trajo el patriarcado, nos trajo el capitalismo, nos trajo esta estructura social
donde hay algunos que están arriba y otros que están abajo para soportar a los de arriba. Nos trajo el racismo, que es una herramienta muy importante de la colonización, porque desde que vinieron los europeos acá, bueno, y a todas partes del mundo, siempre visualizaron a los otros pueblos como inferiores, simplemente, o casi animales. Bueno, que somos animales, los europeos también son animales, pero animales, digamos, no dignos de respeto, ni sujetos de derechos, ni tampoco capaces de agencia, ¿cierto? De hablar por sí mismos, de pensar. Y lo mismo aplicaba a las mujeres también, pues. Todo en el fondo un sistema jerárquico que permitía que las élites se mantuvieran en su lugar y que nadie les disputara esa posición. Y además seguir enriqueciéndose. Y gracias a las colonias y a los genocidios, es que los países europeos justamente tienen las riquezas que tienen hoy en día. Y eso se ha perpetuado. Y nosotros, bueno, también gran parte del problema es que los gobiernos que tenemos acá son imitaciones de los gobiernos europeos que tenían otras bases sociales en Europa, porque como en Europa ya venían... digamos, removiendo las estructuras de poder desde hace tiempo, pero cuando se vinieron acá simplemente arrasaron con los pueblos que habían acá, y no, sin esa base social que había allá, que era capaz en el fondo de ponerle un poco de límites al poder en el fondo en Europa. Bueno, ahí es muy importante también conocer esa parte de la historia de cómo se desarrolló el capitalismo en Europa, a partir de qué, por qué razones, qué movimientos sociales habían en ese momento, y que creo que eso explica mucho de los avances en términos sociales y políticos que hay en Europa y por qué acá no los tenemos. Alejandra, para abusar un poquito más de tu tiempo, habíamos acordado hasta las 6, pero creo que... Tengo unos minutitos. Te quedan unos minutitos, por favor. Yo quiero contarle a los estudiantes que Alejandra es precandidata a la convención constitucional de esta lista que ella comentaba, que se está armando de las organizaciones territoriales. Y así como aquí en la Araucanía se están reuniendo, digamos, organizaciones y están planteando una propuesta alternativa al duopolio oficial político, ¿no?, que ha gobernado el país en los últimos 30 años. Lo mismo está ocurriendo en otros territorios. No sé, por ejemplo, estoy pensando en Lucio Cuenca del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que también está postulando en Santiago, en un distrito, me parece que en San Joaquín, no sé si el 10 o el 11. El 12, creo. O en el 12, sí. Y entonces, te quería comentar esto porque, bueno, no se trata de hacer campaña, ni mucho menos, sino que se trata de analizar el proceso. Y el proceso interesante aquí veo yo que hay un paso adelante de las organizaciones sociales, medioambientales, de disputar el poder, ¿no?, de ir a disputar el poder. Porque antes la disputa del poder era más en el ámbito territorial, ¿no? Es la disputa del poder en los espacios territoriales, la vía pública, por ejemplo, las marchas. Es la disputa del poder en los proyectos de inversión en los territorios. Y así lo hemos visto, ¿no? Cómo las organizaciones locales se oponen frente a ese discurso hegemónico que se instala respecto al desarrollo, como tú muy bien lo señalabas. Lo conversamos, hay un grupo de estudiantes que está trabajando Hidroaicén, el conflicto socioambiental de Hidroaicén. Y allí se planteaba y se decía, no, miren, si no construimos Hidroaicén, el país va a quedar a oscuras, y se instalaba como una campaña del terror sobre eso. Pero ahí también hubo acción local vinculada a una estrategia más internacional. Se disputó el poder. ¿Cómo ves tú esta estrategia de disputar el poder ahora, ir a jugar en la cancha de la convención? ¿Qué ha pasado ahí en esos diálogos de las organizaciones cuando toman la decisión de decir, oye, vamos a ir a este espacio a competirle a las estructuras oficiales? ¿Y cómo ves tú esta oportunidad, ¿no?, que la ciudadanía finalmente tenga una alternativa también diferente, distinta? ¿Cómo observas tú este proceso? A ver si nos comentas un poco también acerca de cómo fueron las reflexiones cuando ustedes toman la decisión
de ir a este espacio, que es la convención, y que ya les queda poco. O sea, entiendo que tienen que escribir candidaturas en enero. En enero, sí. Ahora están en el proceso de recolectar firmas de patrocinio y luego las elecciones en abril. O sea, también queda casi a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ha sido eso desde el punto de vista de las organizaciones territoriales que dicen ahora vamos a disputar espacios institucionales? Sí, no hay una opinión unísona al respecto. Hay distintos posicionamientos frente a lo que está ocurriendo hoy día, y hay organizaciones que se plantean no participar en el proceso constituyente y seguir principalmente en las calles y en asambleas paralelas. Pero la verdad es que en el movimiento socioambiental, mira, nosotros participamos del MAT, del Movimiento por las Aguas y los Territorios, y ahí hay una coordinación de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, diría yo. Y allí conversamos el tema y la mayoría de las organizaciones estaban de acuerdo con involucrarse en el proceso. Yo creo que un poco tiene que ver con que las organizaciones socioambientales nos vinculamos permanentemente con las instituciones, a la par de las acciones ciudadanas fuera de los marcos institucionales que también hacemos permanentemente. Entonces, yo diría que puede ser porque tenemos esa lectura de que hay que ocupar las herramientas institucionales, pero apropiándose de ellas. Y que cuando nos apropiamos de ellas, realmente funcionan en favor, digamos, de la ciudadanía. Y que eso además, a la par con las movilizaciones y la participación ciudadana fuera de los marcos institucionales, es mucho más potente. Entonces, creo que por eso de ahí puede venir como esta decisión tan clara de involucrarse, y también porque nos hemos dado cuenta que no basta con siempre estar gritando desde la vereda al frente. En el fondo, ¿por qué no podemos las organizaciones ciudadanas liderar las decisiones políticas del país? Y yo he estado en comisiones del Senado, en comisiones de la Cámara de Diputados, he estado en la UNEA, en la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, en el Consejo Municipal de Temuco, y te puedo asegurar que los expertos más grandes que me he encontrado siempre han sido de organizaciones ciudadanas, y quienes están en el poder hoy día, en el poder político, no son la gente que tiene las cosas claras, y no es la gente que está mejor informada, y no es la gente que tiene la visión crítica para resolver las situaciones. Entonces, bueno, si creemos que el Estado debería tener un rol de garante de los derechos humanos, entonces que quienes tomen las decisiones políticas sean las personas que saben de eso, que tienen conciencia sobre eso, que saben la importancia que eso tiene para la ciudadanía, para los pueblos, que tienen una mentalidad también hacia la descolonización, que valoran no solo la cultura occidental, que por cierto tiene cosas valiosas, pero las culturas de los pueblos originarios también tienen muchas cosas valiosas, cosas que hay que respetar y promover. Entonces, ¿por qué no vamos a ocupar nosotros esos espacios, nosotros que sabemos realmente que ya llevamos décadas en conversaciones con las instituciones y nos dimos cuenta que las instituciones en estos momentos no son capaces de resolver los temas con soluciones de fondo, con las soluciones que necesitamos, las reflexiones que hemos desarrollado también en todo este tiempo, de mirar los conflictos socioambientales, de mirar las instituciones, de mirar los territorios y conversar con los territorios, también yo creo que nos llevan a desarrollar claridades que tenemos que poner al servicio del futuro del país, de las decisiones que se tomen y de los cambios estructurales que necesitamos. Bien, Alejandra, te agradezco de verdad el tiempo que nos has dado y la excelente charla. Rebeca está levantando la mano, así que, a ver, Rebeca, dale.
Le quería hacer una pregunta, en realidad a cualquiera de los dos, es una duda como técnica. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración de impacto ambiental y un estudio de impacto ambiental? Sí, hay mucha diferencia. Mira, yo lo comparo en el sistema judicial. Están los juicios abreviados y el juicio oral completo. El juicio abreviado es, por ejemplo, por cuestiones pequeñitas, no sé, un hurto, qué sé yo, en un supermercado. Y el juicio completo oral es por una cuestión más grave, que necesita más investigación y presentar testigos y qué sé yo. La declaración de impacto ambiental es como el juicio abreviado. Es una cuestión mucho más corta, resumida. La empresa lo que hace es decir que no va a generar los impactos que requieren un estudio de impacto ambiental. Esa es la declaración de impacto ambiental. No tiene participación ciudadana a menos de que lo soliciten 10 personas naturales directamente afectadas o 2 organizaciones con personalidad jurídica directamente afectadas que comprueben que hay cargas ambientales. Si no existe eso, no hay participación ciudadana. En cambio, el estudio de impacto ambiental tiene que tener línea de base que describa cómo está el medio ambiente antes de la instalación del proyecto, línea de base que tenga componente de medio humano, de aire, de suelo, de agua, de flora, de fauna. Y tiene que tener un proceso obligatorio de participación ciudadana que dura 3 meses. Entonces, es mucho más eficaz, por supuesto, un estudio de impacto ambiental en evaluar los posibles impactos de un proyecto que una simple declaración. Las declaraciones pasan sopladas, casi te garantizan que te las van a aprobar. Y el problema de las declaraciones que la hace la empresa. Y los estudios también. Claro, y los estudios los paga la empresa. Donde uno se coloca un Entonces, la empresa pone la música y por lo tanto, el que pone la música ya sabemos lo que pasa en la fiesta. Entonces, son de las debilidades que tiene ciertamente nuestra institucionalidad ambiental, que a pesar de que ha tenido un mejoramiento en el último tiempo, sigue siendo todavía al debe. Y bueno, esperemos que la nueva constitución se haga cargo de estos temas. Alejandra, nuevamente yo te agradezco, podríamos conversar toda la tarde y sería bueno a lo mejor más adelante tener la posibilidad, ¿no?, de incluso apoyar ese encuentro que tú mencionabas, que no se hizo el año pasado, que se puede hacer el próximo año. Desde la UFRO podemos contribuir a eso también. Hay harta gente de la UFRO, tú conoces a varias gente acá también que trabaja y contribuye en estos temas. Así que desearte además éxito en esta campaña que están las organizaciones y que el espacio que se abre el momento constituyente que está viviendo el país ayude ciertamente a incorporar estas reflexiones, estas discusiones y se trasladen las discusiones al hogar, a los territorios, etcétera. Y a los estudiantes que se incorporaron hoy día también, no sé si nos quedamos poco, a lo mejor con algunos, para conversar sobre los trabajos y desde ya podemos liberar a la Alejandra para que siga con sus tareas que tiene y agradecerte nuevamente por la participación. Bueno, muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación, a todas y todos los estudiantes por haber participado y aquí estamos disponibles para todo lo que se necesite. Ya, pues Alejandra, que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Igual. Muchas Chao. gracias. No sabe cuánto nos ayudó para nuestro trabajo. Oh, bacán. Qué bueno. Chao. 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 Bien, yo no sé si hay alguna